El sistema de educación mexicano tiene una estructura, por decirlo, tradicional, donde es obligatorio preescolar, primaria y secundaria. Es también un sistema centralizado. Esto quiere decir que depende mucho de la Secretaría de Educación. Principalmente se basa en matemáticas, ciencias, lenguaje y estudios sociales, aunque actualmente se basa en el nuevo modelo educativo, el cual promueve una educación más inclusiva, con énfasis en el desarrollo de habilidades socioemocionales y pensamiento crítico. El problema de educación en México son las brechas sociales y regionales. Hay menor acceso y derecho a la educación a grupos vulnerables, como en las zonas rurales. En Finlandia, el sistema es comprensivo, no segrega a los estudiantes según sus habilidades y durante 9 años todos estudian lo mismo y no separan primaria y secundaria. Hay mayor equidad y calidad educativa. En Japón es eficiente relacionado con la cultura y sociedad, trabajo en equipo y meritocracia. Son buenos con resultados en pruebas PISA y TIMSS y destaca la disciplina y formación de alta calidad. Rusia. La educación se ha situado dentro de las mejores del mundo. Es un país líder en educación. De Inglaterra. Los resultados de PISA y otras evaluaciones han sido muy buenos. Han mejorado un poco con el tiempo. Su educación es muy prestigiosa. En México, los profesores de educación básica carecen de título de estudios y a veces no tienen capacitación adecuada. El salario está por debajo de lo establecido por la OCDE y la oferta educativa es insuficiente y el personal docente es poco. Mientras tanto, en Finlandia, los docentes son valorados, son la autoridad en la sociedad por su participación, y en Japón, los maestros son muy respetados y están muy preparados. Solo acceden a la educación los mejores y se exige formación continua. Rusia. Hay 3 niveles de control educativo. Hay ministros, gobiernos federales, administraciones locales, los cuales se encargan de los profesores y los centros. De Inglaterra. Se utiliza uniforme en casi todos los centros escolares, ya sean privados o públicos. En México, la educación es laica y gratuita y de los 5 a los 12 años es obligatoria. Y en la secundaria se comienza con el abandono a la educación. En Finlandia, la educación es pública y gratuita de los 7 a los 16 años y en Japón, la educación es obligatoria, pública y gratuita de 6 a 18 años. Rusia. La educación es gratuita para todos los niveles hasta la universidad. De Inglaterra. La mayoría continúa hasta los 18. La educación es pública, es suficiente y de calidad. La educación es gratuita y obligatoria de los 5 a los 16 años. En México, el reparto económico no es equitativo, se reparte más en la capital que en zonas marginales. En Finlandia, el reparto económico es equitativo a las necesidades. Y en Japón, la legislación educativa es estable y duradera. Rusia. La inversión en el sistema educativo ha aumentado, aunque todavía está por debajo de la media, según la OCDE. De Inglaterra. La inversión en el sistema educativo está por encima de la media europea. En México, el plan de estudios no contempla a personas con discapacidad y hablantes de lenguas indígenas. Los planes de estudios se actualizan cada sexenio y no existe una continuidad. En Finlandia, el currículum es igual, pero cada centro lo adapta a su realidad. Y en Japón, el currículum es a nivel nacional y si se detecta otra necesidad, se revisa. Rusia. Se controla la calidad de la enseñanza en secundaria y superior. Hay estándares y licencias con las que se certifica el currículo y se controla la calidad de medios y personal. De Inglaterra. Cada división administrativa del Reino Unido tiene su propio currículum. La estructura y contenidos son similares a todo el país. En México, la educación es desigual porque hay muchas brechas sociales y regionales. En Finlandia, la educación es personalizada según su ritmo de aprendizaje y no hacen pruebas estandarizadas. En Japón, las asignaturas y formación en valores son esenciales para que el alumno desarrolle una conducta cooperativa, disciplina de grupo y respeto a normas. Rusia. Hay escuelas que son muy elitistas.
aumento de centros que innovan en medios y enfoques y solo accede un 5% de la población. De Inglaterra. En secundaria los alumnos eligen sus asignaturas: inglés, matemáticas y ciencias. Asignaturas obligatorias. De 5 a 12 años, asignaturas opcionales, ellos eligen las materias. En México, los materiales son insuficientes, la infraestructura es pobre y faltan servicios en las escuelas. Son muchos alumnos para un solo docente y solo el 2% de los alumnos usa las tecnologías por falta de recursos en las instituciones. En Finlandia, preparar la clase es parte de la jornada. Y en Japón, en el colegio no solo se estudia, ayudan a limpiar los centros, servir comidas y actividades en equipo. Rusia. La exigencia a los estudiantes es alta. La responsabilidad o eficiencia son valores esenciales. Se exige mucho en el aula y en la casa por lo menos 10 horas de deberes semanales. De Inglaterra. El nivel académico de la educación superior es muy bueno. La alta calidad trae a muchos estudiantes. Esto mejora el nivel económico y cultural. En México, la evaluación es por competencias, por conocimientos, habilidades y aptitudes. Debe ser formativa y varía según el nivel docente o institución. En Finlandia evitan la competencia en calificaciones. Y en Japón se estudian muchas horas y los deberes son habituales, similares al de los otros países, más horas extraescolares y clases de refuerzo y horas de estudio. Rusia. La formación está muy formada, la cual la tasa de alfabetización roza en un 100%. Jóvenes completan la secundaria, adultos educación superior. De Inglaterra. Gran parte de la población completa los estudios medios superiores. Cerca del 50% van a la universidad. La alta formación repercute en los sueldos. En México se le da poco interés al debate, reflexión o conclusiones. En Finlandia se premia la curiosidad y la participación. Se valora la creatividad, la experimentación y la colaboración. Mientras que en Japón se premia la habilidad para resolver problemas, base fundamental del currículo. Rusia. Adultos y docentes suspenden TIC y resolución de problemas por haber baja preparación. Gobierno trabaja para dar solución. De Inglaterra. Se apuesta por la creatividad, la autonomía y la interactividad. El alumno tiene libertad para innovar. Colaborativo y los proyectos. Se favorece la investigación y se persigue el plagio. En México, los alumnos con padres profesionistas tienen más apoyo y dan mejores resultados académicos y tienen mejor desempeño. En Finlandia, los padres son participativos complementando la educación en casa. Y en Japón, educar es trabajo de todos. En el aula, los alumnos, en casa, los padres tienen la responsabilidad y deber social de apoyar a sus hijos. Rusia. Otra característica está la colaboración y la información. Apoyo entre estudiantes. Como país, nos falta mucho por implementar en temas de educación. La participación de la familia es importante para el desarrollo de los alumnos. El gobierno debe hacer su parte. Los maestros deben trabajar con lo que tienen y con la ilusión de enseñar.